Amados, la conferencia de esta ocasión comienza con Gálatas, el capítulo 3, el versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a analizar este versículo ya que ofrece mucha información que nos puede ayudar a entenderlo. Aquel, ¿de quién se refiere? ¿De quién habla cuando dice aquel? Bueno, hermano y amados que nos escuchan, comprendemos, estudiando bien el pasaje, el contexto, que se trata del mismo Jehová. ¿Aquel quién? Jehová. Aquel es, Jehová es el que suministra al Espíritu, o el Espíritu. Vamos a Hebreos, el capítulo 2, el versículo 3 y también el 4 para confirmarlo. En el 3, la última parte dice, la cual, o sea, se trata de la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y luego el 4 dice, testificando, obsérvense, ¿testificando quién? Dios, Jehová, juntamente con ellos, con los que oyeron esa palabra, ese evangelio va anunciado primeramente por Cristo. ¿Y cómo testificó Dios? Pues con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que el mismo Jehová obró por medio del Espíritu Santo, ¿no, hermano? Para traer estos milagros y estas señales en confirmación del origen sobrenatural divino, celestial del Evangelio. Volviendo al 3:5 de Gálatas, aquel pues es Jehová, que os suministra el Espíritu. ¿Cómo entiende usted, hermano, para los que nos escuchan, la frase suministra el Espíritu? Sabemos que de Dios proceden todas las bendiciones. Amén. Él es la fuente de toda inspiración y nos dice su palabra que también Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. No se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Así es. Todo eso lo vemos en la Escritura. Por lo tanto, Él es también el que suministra el Espíritu. Algunas veces se ha interpretado este pasaje mal y se piensa que aquel es Pablo o alguno de los apóstoles. Pero este pasaje se refiere a Jehová. A Jehová. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Y sabemos que Jesucristo le prometió el Espíritu a los apóstoles. Y le dice, yo subiré al Padre y Él os enviará el Consolador. Sí. Va a suministrar el Espíritu. Y hay una gran diferencia entre suministrar y ministrar, ¿verdad? Un suministro es algo que está continuamente proveyendo, que no se agota, es un suministro constante. Un ministro o ministrar es la acción del ministro, o sea, el ministro administra o ministra el suministro, Sí, okay. ¿verdad? El ministro es un gerente que administra algo. En este caso, el suministro viene de Dios y los apóstoles son los que ministran el suministro de Dios. O sea que los apóstoles fueron los que impusieron manos y de esa manera impartieron el Espíritu Santo, como nos dice Hechos el capítulo 8 claramente, que por medio de las manos de los apóstoles se daba el poder del Espíritu Santo, en el caso de los samaritanos. Es correcto, o sea, ellos ministraban ese suministro que viene de Dios. Sí, bien. Seguimos adelante con el análisis de este pasaje y volvemos a leer desde el principio. Aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y hace maravillas. Dios mismo es el que hace las maravillas. El hombre sin Dios no puede hacer maravillas. Los apóstoles sin Dios no podían hacer maravillas. Así que esto confirma más lo que acabamos de discutir. La pregunta dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿A través de qué Dios hace estas maravillas? ¿A través de qué Dios hace su suministro? ¿A través de las obras de la ley o a través del oír con fe? ¿Cuál es el medio que utiliza Dios para hacer sus obras, sus maravillas entre su pueblo? Tremenda pregunta la que hace el apóstol Pablo. Y básicamente esta pregunta se está haciendo
para dejar la oportunidad de que los Gálatas puedan pensar, Sí. que puedan analizar su condición en la cual han llegado por haberse separado de la gracia, haberse separado de la fe y el estar buscando otra vez las obras de la ley. Sé que Pablo está diciendo, razonen ustedes de Galacia que han creído. Esas maravillas que están presenciando vienen por medio de la ley antigua. Y tenían que contestar claramente, lógicamente, no, imposible, no es así, porque antes de la fe anunciada por Pablo y por los demás que trabajaran en Galacia, esas maravillas no se conocían. Es más, no se conocía bien el tema del Espíritu Santo, ya que bajo el Antiguo Testamento ese tema no fue bien desarrollado, que digamos. Sin embargo, cuando viene Cristo y viene la fe, viene el Evangelio, y ese evangelio es anunciado entre los de Galacia, pues también Dios da testimonio al origen divino del evangelio por medio de esas maravillas. Así que los de Galacia tenían que contestar esa pregunta tajante. Tenían que decir, esas maravillas vienen por medio de la fe, no por medio del Antiguo Testamento. Vamos a proceder al 6, hermano. Sí, el versículo 6 ya nos entra en otra fase, y ya el apóstol Pablo comienza a citar otros ejemplos. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Qué interesante, porque ¿cuándo creyó Abraham? Abraham creyó antes de ver algo de parte de Dios. Cuando fue llamado a salir de su tierra, a dejar sus padres, a abandonar su familia, Abraham está demostrando que cree en Dios. No por lo que Dios había hecho, sino por lo que Dios habría de hacer en la vida de él. Sí, lo confirma lo que usted acaba de observar, hermano, el 11:8 de Hebreos, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No conocía, o sea, este es un caso bien interesante, el caso de Abraham, y más adelante vamos a ver por qué es que a Abraham se le conoce el padre de la fe. Porque Dios le llama sin decirle nada. Dios simplemente le promete algo, le dice que tiene que salir de ahí, de su parentela, porque había idolatría, había pecado, y el hombre simplemente obedece por la fe que él tenía en Dios. Obedece y se encamina hacia la tierra que se le había prometido. Hermano, me llama la atención esa frase, y salió sin saber a dónde iba. Estoy pensando que esa frase tiene que ver con nosotros también, pues Dios nos ha llamado a nosotros y también nos ha dado promesa de una tierra nueva, ¿no es así? Es correcto. Nos ha llamado a salir del mundo de las tinieblas, hablando en términos espirituales, del pecado, y nos ha llamado dándonos la promesa de una tierra nueva. ¿Cómo se aplica todo eso a nosotros hoy día, que somos cristianos, que por fe también aceptamos al Señor? Es el mismo caso de Abraham. Nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, como usted muy bien acaba de decir. La promesa es que un día Él nos va a llevar a un lugar donde Él ha ido a preparar para nosotros. En Juan dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Hay una promesa de que hay un lugar más allá de esta tierra, más allá de este sistema solar, donde mora la justicia, donde mora Dios. Y tenemos la promesa de estar allí viviendo con Él eternamente. Pero no sabemos a dónde vamos. No hemos visto nunca ese lugar. Así es. No sabemos cómo es, no sabemos si se come, si no se come. No sabemos nada de ese lugar, pero sin embargo tenemos la fe de seguir hacia adelante, luchando, buscando la presencia de Dios, hasta que lleguemos a ese lugar, así como lo hizo Abraham. Por eso tenemos en nosotros el mismo elemento de fe que movilizó a Abraham a obedecer a Dios. Y estamos llamando a todos que nos escuchen a tener esa misma fe, ¿no?
queremos persuadirle a los hombres a salir del mundo de las tinieblas del pecado y a salir con fe, en busca de la tierra nueva espiritual que el Señor nos ha prometido. Amén. Y qué hermoso cuando el hombre puede darse cuenta de esto y aceptar esa invitación que Dios le hace a dejar el mundo de pecado, el mundo que vive en desobediencia, así como Abraham tuvo que dejar su tierra, a su padre, su madre, sus familias, porque vivía en idolatría, así también el hombre tiene que salir del mundo del pecado para venir a Dios. Amén. Y entrar en la luz admirable del Evangelio. Pero volvemos, ¿verdad?, al centro del mensaje que Pablo está llevando a los Gálatas. Y le dice, mira, Abraham creyó a Dios por la fe y le fue contado por justicia. Abraham fue y se presentó delante de Dios en suma obediencia, y Abraham no tenía ley. ¿Qué ley tenía Abraham? Abraham no tenía la ley. Abraham solamente tenía la fe, ¿verdad? Y sí tenía una ley espiritual y confiaba en Dios, porque sí se habían hecho algunos pactos entre él y Dios, pero no tenía esta ley por la cual los Gálatas han entrado en polémica. No tenía la ley de Moisés. No tenía esa ley. Seguimos con el 7, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es categórico el apóstol Pablo. Y luego identifica a los que son de fe, y que estos son hijos de Abraham. Lo interesante es que los judíos reclamaban ser hijos de Abraham. En una vez le reclaman a Cristo diciéndole, nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo le dice, no, vosotros sois hijos ¿de quién? Del diablo. Del diablo. O sea, Dios le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque sus actitudes los están separando de la fe. Sus actitudes con respecto a la obediencia los están separando de la fe y no pueden ser hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son hijos, son de fe, viven por la fe, no viven por obras de la ley. Interesante este pasaje. Ya lo creo. ¿Somos hijos de Abraham? ¿Usted y yo? ¿Y los demás creyentes de hoy día? Lo somos porque este pacto que se le hace a Abraham, esta promesa que se le hace a Abraham, nosotros hoy en día somos partícipes de esa promesa. Y debemos darle gracias a Dios por eso, porque Dios pudo habernos dejado en la ley, pero a través de esa promesa que le hizo a Abraham, y al no ser Dios un Dios que fluctúa, sino que es un Dios fiel, se mantuvo firme ante la promesa que le hizo a Abraham, sabrá Dios hace cuántos años en el pasado, y hoy en día nosotros también somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Así somos. Y es una gran bendición para nosotros ser hijos de la fe, hijos de Abraham. Y amados, estamos llamando a todos ustedes también a entrar en esta fe, a ser hijos espirituales de Abraham. No hijos de la ley, pues por la ley nadie se justifica, sino hijos de la fe de Abraham, pues por la fe viene la salvación. Ahora el versículo 8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este pasaje simplemente resume y confirma todo lo que hemos dicho de Abraham y de la fe. Pero hay algo interesante, y la Escritura, previendo. ¿Qué es prever? Prever me parece a mí que es algo que tiene que ver con el futuro. Ve en un momento determinado lo que va a suceder en el futuro. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no por la ley, a los gentiles, a nosotros, los gentiles. Dice, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando dice aquí todas las naciones, no se refiere solamente a los gentiles, sino también a los judíos, a todas las naciones. No importa de qué linaje vinieran. Por la fe iban a ser benditas todas las naciones. Lo interesante es que estamos viendo en este versículo 8, entre líneas, estamos viendo en el análisis profundo que hacemos, que la ley aparentemente, o que, vamos a ponerlo de esta manera, que en la mente de Dios nunca estuvo traer la ley como un ministerio permanente para la raza humana. Es por lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque cuando Dios le dice a Abraham,
en ti serán benditas todas las naciones por la fe. Obviamente estamos analizando y viéndolo con claridad que la ley fue un remedio temporero por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Interesante, cuando es el mismo ejemplo, ¿verdad? Y citando un ejemplo que nos ayude a entender esto un poco mejor. Hay una intersección de tránsito, ¿verdad? Hay un cruce, una intersección. Continuamente hay accidentes de tránsito ahí. Los automóviles chocan unos con otros. Pues hay que hacer una ley para evitar eso y ponen un semáforo, ¿verdad? Si los seres humanos tuvieran la habilidad de tener cortesía al conducir y de manejar y de cederse el paso unos a otros, no hacía falta el semáforo. Pero por la desobediencia, por la transgresión, por la prisa en que vivimos, hay que poner un semáforo para evitar los accidentes. Así también vino la ley, por causa de la desobediencia. Hubo que poner una ley para controlar la desobediencia del pueblo, pero nunca vino la ley como un remedio permanente para el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Sí, lo vamos a ver confirmado también todo eso que usted ha dicho en el versículo 19, cuando lleguemos a analizar el texto, que dice, fue añadida. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? Y estaremos analizando todo ese pensamiento. Ok. Para no adelantarnos, vamos a leer el versículo 9 de Gálatas, el capítulo 3. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe. ¿Quiénes son los de la fe? Los de la gracia. Precisamente los mismos Gálatas que habían renunciado a la ley y que habían entrado en la gracia, habían recibido esta bendición de ser bendecidos con el creyente Abraham, pero ahora se están tornando otra vez a la ley. Todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que confía en Jesucristo, en la fe de Jesucristo, se hace copartícipe de la bendición de Abraham. Es lo que nos dice el versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Me llama la atención esta palabrita que hay aquí, con el creyente Abraham. Cuando miramos este personaje, allá, este personaje legendario, el personaje que salió de su parentela, salió de su tierra, el personaje que tuvo su primer hijo a los 99 años, el personaje que llevó su hijo a ser sacrificado a un monte, porque Dios así se lo pidió. Cuando vemos a este personaje, muchos de nosotros quisiéramos ser como él. Muchos de nosotros quisiéramos gozar de la relación que había entre este hombre y Dios, y de la bendición que él tenía de parte de Dios. Y lo interesante que me dice a mí aquí la Escritura, que nosotros, los de la fe, somos bendecidos con él. No se nos ha dejado afuera de esa bendición. Juntamente con él recibimos la misma bendición que Dios le ha dado a Abraham. Qué interesante, qué maravilloso que también nuestros amigos, nuestros familiares, los seres humanos pueden también ser bendecidos con Abraham si aceptan la fe de Jesucristo. Seguimos analizando el versículo 10 de Gálatas, el capítulo 3. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este pasaje está muy claro, pero tiene algunas cosas que debemos de analizar. Vamos a ver aquí que el apóstol Pablo le está aclarando a los Gálatas, les está recordando, no les está amenazando, les está recordando más bien lo que hay con respecto a depender de las obras de la ley. En otra conferencia hemos aclarado lo que es la ley y lo que son las obras de la ley. Y para que no se nos olvide, vamos a hacer un repaso. La ley es lo que se escribe. Las obras de la ley es lo que se hace para cumplir con la ley. Y ambas son la ley. No hay diferencia entre obras de ley y la ley. Ambas son lo mismo. Lo interesante es que el versículo 10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley, así como de la ley, están bajo maldición. ¿Maldición de parte de quién? Maldición de parte de Dios. Es el único que puede maldecir. Y yo no quisiera ser maldito por Dios. Y yo estoy seguro que nuestros amigos radioescuchas y nuestros familiares y nuestros amigos
tampoco quisieran ser malditos por Dios. Los Gálatas posiblemente tampoco querían ser malditos por Dios, pero al regresar a cumplir y a depender de las obras de la ley, definitivamente estaban corriendo ese riesgo de recibir maldición de parte de Dios. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuáles son estas cosas escritas en el libro de la ley? ¿Cuál es este libro de la ley del cual nos habla el versículo 10 de Gálatas? Si buscamos en Deuteronomio, el capítulo 31, versículos del 24 al 26, vamos a ver a qué se refiere con esto de el libro de la ley. Hermano, ¿tiene ese pasaje? Sí, tengo la Biblia abierta en Deuteronomio, el capítulo 31, el 24 al 26, que dice: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este libro de la ley contenía todos aquellos mandamientos, tanto morales como, así como se dice, rituales también o ceremoniales, del Antiguo Testamento, menos los 10 mandamientos, que las tablas de la ley fueron puestas en el arca del testimonio. ¿Y por qué se llama arca de testimonio? Porque aquellas tablas de la ley daban testimonio al origen divino de toda la ley del Antiguo Testamento, que en verdad, amados, no se distingue entre ley moral y ley ceremonial, ni se debiera distinguir entre los 10 mandamientos y los demás mandamientos del Antiguo Testamento, pues todo forma una sola ley, una sola ley. Y ese libro de la ley no se debiera despreciar, o sea, que no debiéramos quitarle importancia diciendo, bueno, fue libro de Moisés, nada más, libro de Moisés, como si Moisés, por ser el autor, pues la ley esa fuera inferior. Amados, en Nehemías el capítulo 8, el versículo 1, ese libro de Moisés se llama también libro de Dios, libro de la ley de Dios. Apunten estos pasajes. Nehemías 8:1, que dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Oh sí, se llama, hermano y amados, libro de la ley de Moisés, pero también se aclara, la cual Jehová había dado. ¿Quién? Jehová. Y luego apunten también el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo se identifica aquí? No como el libro de la ley de Moisés, sino el libro de la ley de Dios. Claramente ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Así es que, amados, no hay por qué bíblicamente hacer distinción entre el libro de la ley de Moisés y el libro de la ley de Dios, ni hay por qué distinguir así entre leyes ceremoniales y leyes morales, etc. Pues se trata de una sola ley, la antigua ley, cuando esa frase se usa en la Biblia. La ley es todo el Antiguo Testamento. Hasta aquí la conferencia para esta ocasión. Dios mediante, comenzaremos con el versículo 11 en el próximo estudio. Gracias por habernos escuchado.